Buen día para todos. La presentación siguiente se hará en el marco de la 7ª Conferencia Internacional de Matemáticas y sus aplicaciones. Agradecer en primer lugar a los organizadores por su invitación, a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad de Puebla por su invitación, a la organizadora de la sesión de probabilidades y estadística en especial. El trabajo que le presentaré ahorita tiene como tema inversión bayesiana para modelos fraccionarios tipo Loca-Volterra, el cual forma parte de un proyecto de investigación que me encuentro realizando en colaboración con el Dr. Francisco. Para la presentación, en una primera parte, haré una introducción sobre el modelo que nos encontramos trabajando y después pondré algunos de los resultados que hemos obtenido. El modelo fue inicialmente propuesto por Loca en 1925, cuando él se encontraba estudiando las reacciones químicas autocatalíticas, reacciones químicas oscilatorias de este tipo, que están formadas por la combinación de reacciones simples y autocatalíticas. Para saber la dinámica de este sistema hay que saber los cambios en las concentraciones. Por ello, al aplicar las leyes fenomenológicas para la reacción, él obtuvo este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, no lineales, un sistema dinámico, pues su variación es con respecto al tiempo. Aquí puede observarse que X1, además de representar la concentración de la sustancia 1, puede representar también cantidad de presas, por ejemplo, liebres, puede representar células sanas, entre otros. Y X2, además de representar la concentración de la sustancia 2, puede ser cantidad de predadores, como por ejemplo el lince, el león u otros. También puede ser cantidad de células enfermas, células cancerígenas. En la primera ecuación puede observarse que en ausencia de X2, o sea, ausencia de células enfermas, de predadores, se tendría un crecimiento exponencial de X1. De forma análoga, en la ecuación X2 se tendría en ausencia de presas un decrecimiento exponencial de X2, lo cual indicaría en el caso de presa-predador que si no hay presas, nuestra especie se extinguiría, pues se está asumiendo en el modelo que el alimento principal o la única fuente de alimento de X2 es X1. Los otros dos términos me van a mostrar la interacción entre X1 y X2. Por ejemplo, cuando X1 interactúa con X2, puede considerarse cuando la presa es comida por el predador o cuando la célula sana es infectada. De ahí que se tenga este coeficiente negativo en la primera y positivo en la segunda. Mencionar aquí que en este caso particular ambas constantes son iguales, pero en general no sucede esto. Al solucionar este problema se obtienen estas curvas que son cerradas, lo cual va a indicar que las soluciones del sistema son soluciones periódicas. Por ejemplo, si tenemos un crecimiento de la presa, va a llegar el momento en que también el predador va a comenzar a crecer. Pero a la vez que nuestra cantidad de predadores empieza a crecer, va a significar una disminución de la cantidad de presas, pues hay más predadores para alimentarse. Y otra vez vuelve a ocurrir. Como disminuyó la cantidad de presas, va a empezar a disminuir también la cantidad de predadores. Y otra vez vuelve a ocurrir el ciclo. Este mismo sistema de ecuaciones fue obtenido en el año 1926 por Volterra. Él estaba intentando modelar unos datos numéricos que le presentó el biólogo marino Huberto de Anaconda, que él los tomó en el mar Adriático sobre la captura de peces luego de la Primera Guerra Mundial. Y él los realizó a través de este sistema. Sistema que es análogo al anterior, pero ya aquí sí se les muestra que estas constantes, como evidentemente se dijo, no son iguales en general. Recordar que es un sistema de interacción y que no necesariamente es de interacción de especies, pero ya él sí lo va a utilizar en el caso de dos especies de peces. Este modelo es ampliamente generalizado y ha sido utilizado fundamentalmente en biología matemática. Nosotros vamos a realizar una generalización, pero utilizando la derivada fraccionaria. En este caso, el sistema que se tendría es el siguiente.
Y se puede notar que se le agregarían dos parámetros extra, que serían alfa y beta, nuestros órdenes de las derivadas fraccionarias. Derivada fraccionaria que en este caso se asumirá la definición de Caputo, pues existen otras definiciones. Este problema puede ser tratado de varias formas, digamos, y también generalizado de varias formas. Hay casos en el que solo se asume que una de las derivadas es fraccionaria, o que las dos son derivadas fraccionarias pero son iguales, o el caso más general en que ambas son derivadas fraccionarias y diferentes, casos que se mostrarán a continuación. Esta imagen ilustra la definición de derivada fraccionaria de Caputo, donde se puede observar, primero se realiza una derivación ordinaria y luego una integración. Este problema, dados, o sea, conocido todos los parámetros, resolver los valores de X y Y, que se conoce como problema directo, ha sido estudiado en la literatura. Por ejemplo, en el 2007, Ahmed estudió los puntos de equilibrio, existencia, unicidad y estabilidad para este modelo y va a argumentar que las ecuaciones diferenciales de orden fraccionario son al menos tan estables como su versión de orden entero. En 2009, Das y colaboradores dieron una solución analítica para el modelo fraccionario de Loca-Volterra y usaron el método de perturbación homotópico. Simbae y Nanyu en el 2016 trabajaron este modelo. Estudiaron los puntos de equilibrio, brindaron soluciones numéricas y además trabajaron con ejemplos concretos en las áreas de economía, biología y sistemas sociales. En el 2019 hicimos un trabajo donde resolvimos este problema mediante un método eficiente conocido como perturbación homotópica multinivel. Y motivados precisamente en este trabajo es que se realiza el que le estoy presentando hoy, o sea, como un complemento, dado que ya se resolvió el problema directo, nos preguntamos cuál sería la solución del problema inverso y nos dimos a la tarea de ello. Y para resolver ese problema inverso, lo vamos a hacer desde el punto de vista de la estadística bayesiana. Generalmente se cuenta con un modelo que depende de un sistema de parámetros. Cuando a ese modelo se le pasan valores de los parámetros, se obtienen datos. Eso es lo que se conoce como problema directo. Pero ¿qué pasa? En la naturaleza, generalmente lo que se observan son datos. Y nos preguntamos, ¿qué modelo genera esos datos? ¿Qué valores de los parámetros nos modelan esos datos? Y eso es lo que se conoce como problema inverso. Esos problemas inversos son estudiados, resueltos de varias formas. Aquí, como les decía, vamos a utilizar la parte de la estadística bayesiana, más específicamente la parte de estimación de parámetros. Destacar que esos datos que son observados en la naturaleza siempre son observados con ruido, digamos, ya sea por errores en las mediciones u otros errores, y estamos hablando, por lo tanto, de problemas inversos bajo incertidumbre, para los cuales una de las primeras hipótesis es que todas las variables que tenemos en nuestro modelo van a ser consideradas como variables aleatorias. Toda la información que sepamos acerca de las cantidades de interés van a ser codificadas mediante distribuciones de probabilidad. Y nuestra solución del problema inverso va a ser la distribución a posteriori, o sea, todo va a depender de nuestra distribución a posteriori. El teorema fundamental para esta parte es el conocido teorema de Bayes, el cual plantea lo siguiente. Se supone que se tiene una variable aleatoria n-dimensional que tiene una densidad de probabilidad a priori pi, que los datos consisten en valores observados y de una variable aleatoria k-dimensional, que su función de densidad de probabilidad es mayor que 0 para estos valores observados. Entonces, la distribución de probabilidad posterior va a estar dada por esta expresión. Los pasos a seguir en un problema de este tipo sería, primero, codificar todo lo que se sabe sobre las cantidades de interés en nuestra densidad a priori, para lo cual es necesario consultar a expertos en el área, consultar la bibliografía. Después, se debe encontrar la función de verosimilitud, la que expresa la interacción entre lo conocido y lo desconocido, y para lo cual es necesario establecer un modelo estadístico que va a depender, va a estar en función de la solución de nuestro problema directo. Luego se aplica el teorema de Bayes para el cálculo de distribución final.
Y una vez obtenida esa información final en toda la distribución a posteriori, es necesario resumir la información, para lo cual se utilizan ciertos estimadores. Uno de los más usados es el estimador máximo a posteriori, que va a ser el argumento que nos maximiza esa distribución de probabilidad a posteriori, o el estimador media condicional. Y existen otros en la literatura, pero todo va a depender del problema que esté resolviendo. Como les decía, es importante saber primero cómo solucionar el problema directo, lo cual realizamos con colaboradores con otros profesores en el 2019, y fue mediante el método de perturbación homotópico multinivel, el cual consiste en nuestro problema lo vamos a realizar una deformación continua como varios problemas que son más sencillos de resolver. A manera general, se tiene un operador diferencial general, una ecuación, una función, digamos, analítica en la frontera, unas condiciones de frontera dada, y sería este operador diferencial, lo vamos a dividir en dos partes, una lineal, una no lineal. Construimos a partir de ahí una homotopía que no es más que una función continua que satisface esta propiedad. Observar aquí que cuando P se hace tender a 1, esta expresión se me hace 0 y se obtendría el problema original. De ahí que si se resuelve 2, cuya solución viene dada por una serie de este tipo, que se ha demostrado en la literatura que es convergente, si hacemos en esta serie tender P a 1, ya obtendríamos una solución aproximada a nuestro problema. Para este caso específico, las soluciones que se obtuvieron fueron de esta forma, las cuales podemos ilustrar mediante estas gráficas. Por ejemplo, en el caso ordinario, como les decía anteriormente, aquí en estas soluciones se puede observar el oscilatorio. Por ejemplo, si la cantidad de presas aumenta, va a crecer la cantidad de predadores, pero a su vez cuando la cantidad de predadores aumenta, la cantidad de presas va a disminuir. El mismo fenómeno se observa en el caso en que las derivadas son fraccionarias e iguales con punto 75. Lo que pasa es que, como ven, este proceso ocurre de una forma más rápida. El modelo estadístico va a estar formado por dos partes. Una primera parte, un sistema dinámico, al que les expuse anteriormente, y una ecuación de observación. Aquí, X y Y va a representar la Y-xima observación bajo incertidumbre de la solución de nuestro problema directo, el cual va a ser observado con errores, y que en este trabajo vamos a suponer que esos errores siguen una distribución normal bivariada con media cero y matriz de varianzas y covarianzas sigma. Recordar que en este caso nuestro vector de parámetros son los órdenes de las derivadas y los parámetros A, B, C y D del modelo. Para este modelo estadístico en específico, la función de verosimilitud que obtuvimos fue esta, y dado el conocimiento que tenemos que nuestras derivadas la vamos a tomar entre 0 y 1, vamos a suponer para alfa y beta distribuciones uniformes entre 0 y 1, o sea, no vamos a estar brindándoles información inicial, y dado que los parámetros A, B, C y D conocemos que son positivos, utilizaremos distribuciones gamma. En nuestro caso de interés, las especies que vamos a trabajar son la liebre de patas blancas, que es un herbívoro primo del conejo, el lince canadiense, una especie carnívora cuya alimentación fundamental es la liebre de patas blancas. Siguiendo la fuente original, Hedwig en 1921 va a presentar gráficas sobre la captura de pieles en miles de estas dos especies por la Hudson's Bay Company, la cual fue la compañía mejor recolectora de pieles en Canadá entre los años 1821 y 1914. Mencionar aquí que los datos que tenemos son sobre la captura de pieles de estos animales, no sobre los animales en sí. Howard en el 2009 va a presentar datos numéricos sobre estos miles de pieles recolectados entre los años 1900 y 1920. Aquí estos datos son anuales y, como les decía, cantidad de miles de pieles tanto de la liebre como del lince. Luego, presentados los datos, se realizó toda la implementación numérica para obtener la función de distribución a posteriori,
para lo cual se emplearon métodos MCMC, fueron implementados en JAX y lo cual se realizó en R. Se realizaron 50.000 iteraciones con un calentamiento de 5.000. Se utilizó un afinamiento o un adelgazamiento de 10. Se corrieron 2 cadenas, obteniéndose finalmente 9.000 iteraciones, para las cuales se realizó una presentación gráfica para trabajar, para ilustrar mejor los resultados. La franja azul representa la medida de la estimación para todas las gráficas y la franja gris es un intervalo de probabilidad de un 95%. Este sería el caso ordinario, caso que se había trabajado ya en la literatura, y se obtienen resultados ligeramente mejor comparados con otros autores. Aquí este es el caso cuando se supone que alfa es fraccionario, pero beta se deja como ordinario. Caso en que alfa es ordinario, beta se obtiene como fraccionario. Caso en que suponemos que ambas derivadas son fraccionarias, pero iguales. Y caso en que ambas son fraccionarias y diferentes en general. Los resultados ilustran que para el caso fraccionario se obtienen mejores estimaciones y esto lo hemos, digamos, en cierta medida comparado con el TIC, y el caso que se obtendría aquí es el de las derivadas cuando son iguales, que es bastante bueno, lo cual está indicando que nuestro modelo ajusta bastante bien los datos y está brindando muy buenos resultados. Las referencias utilizadas fundamentalmente. Muchas gracias por su atención.